Bueno, compañeras, compañeros, yo antes de que Juan introduzca a nuestro invitado de hoy, Antonio Abad, quería expresar nuestra preocupación a nivel personal y creo en eso representar al grupo sobre lo que está pasando en nuestro país. Eh, y bueno, bueno, es la segunda ola, como estaba escuchando yo que ustedes planteaban. En nuestra preocupación se agrava por el asunto de la posibilidad de nuevas cepas que están ingresando, la falta de efectivos controles, la indisciplina social y bueno, como el grupo nuestro tiene un estado de ánimo medio depre por lo que está ocurriendo, quería expresarlo públicamente y creo que en representación de todo el grupo. Nada más, no podían dejar de decir esto ante la situación que estamos viviendo y le doy a Juan la palabra para que lo presente a nuestro invitado. Perfecto. A ver, Juancho nos ha relatado un poco la situación por la que está pasando Argentina. Podríamos afirmar probablemente que no es un buen momento para filosofar, si tomamos filosofar en el sentido como se entiende vulgarmente. El programa de charla se prepara con 1 o 2 meses de anticipación. Hoy toca hablar desde la filosofía, aunque en el buen sentido, amor a la sabiduría, filosofía es lo que venimos haciendo a nuestra manera desde hace un año. Hoy contamos con la participación de Antonio Abad y Ninet, que tiene unas características académicas y de formación que nos puede ayudar a reflexionar en estas situaciones críticas como la que se está viviendo en este momento en Argentina. Muy rápidamente, al comienzo de la pandemia, se publicaron algunos libros y artículos con comentarios de varios filósofos. Parecía un poco prematuro, ya que estamos acostumbrados a que la filosofía se elabora poco a poco. Es conocida la frase de Hegel en la que afirma: el búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer, lo que indica que la filosofía analiza y piensa a posteriori de los hechos. Sin embargo, Antonio Abad, por su formación en Derecho y Filosofía Política, no huye de los análisis de actualidad, de los campos de batalla, de la política viva, y con él creo que disfrutaremos analizando y discutiendo las distintas alternativas y los valores defendidos por algunos países para gestionar e intentar solucionar esta pandemia. Varios de nosotros aquí presentes hemos disfrutado con él de un seminario organizado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona que se titulaba Elogio del Pensamiento Crítico. Él es abogado y doctor en filosofía y ha sido profesor en distintas universidades de Estados Unidos, Dinamarca e Israel. Actualmente ha vuelto a sus orígenes para radicarse en estas tierras. Los políticos, los legisladores, los periodistas o los medios, los médicos, toman decisiones drásticas guiados en última instancia por ideas y valores, plasmados en leyes, normativas, reglamentos, juramentos, etcétera, que presuponen de facto una idea del hombre y de la sociedad, lo justo y lo injusto, lo prioritario y lo secundario. Creo que hoy haremos un pequeño ejercicio sobre esto. Por último, antes de darle la palabra al Antoni, quiero comentar algunas cuestiones prácticas para los primerizos en el Zoom. Habrá una exposición de unos 45 minutos, o 35 o 45 minutos, lo que considere necesario Antonio, seguido de una discusión en la que todos los asistentes podrán intervenir con preguntas dirigidas al ponente o intervenciones. Recomendamos que cada uno se presente brevemente para que tengamos alguna referencia de quién hace la pregunta y que la intervención previa no sea muy larga, que se vaya directamente al grano si es posible. Para intervenir, cada uno lo puede hacer levantando la mano o escribiendo en el chat. Quiero hacer una pregunta o quiero intervenir. La charla será grabada, ya lo está haciendo, para que pueda ser colgada en el canal de YouTube que tenemos. Se pide por favor que todo el mundo mantenga sus micrófonos cerrados mientras se haga uso de la palabra. Y si hay algún inconveniente, desde la central se lo cerrarán y cada uno tendrá que abrirlo por su cuenta. Antoni, quiero agradecerte en nombre de todos tu buena voluntad y predisposición para participar en este Zoom. Y tienes la palabra, cuando quieras. Tienes que abrir el micrófono, Antonio. Tienes que abrir el micrófono. Sí, lo estaba intentando. No tengo, como ha dicho alguien antes,
Hay muchos programas y muchas plataformas y no es fácil, no es fácil utilizarlas, vaya, o por lo menos para mí. Ahora lo que quiero es intentar compartir el PowerPoint que tengo, pero tampoco encuentro ahora la manera de hacerlo. Bueno, ahora lo intentaré. Primero lo que quiero hacer es agradecer a Juan la invitación que me ha propuesto. Ha sido, como él ha explicado, pues hicimos un curso en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Creo que ahora ya pueden ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces, cuando él me explicó el grupo, me explicó lo que inmediatamente pues acepté con mucho gusto y con mucho gusto, vaya. Hay varios motivos, entre ellos, muchos de ellos son personales, porque mi familia cuando como dicen ustedes, se cagaban de hambre y lo recibieron muy bien. Y entonces hay una deuda y familiar con Argentina y con los argentinos, vaya. Y no solamente eso, luego además yo me he criado en Mallorca y mis amigos del alma han sido en su mayoría argentinos que huían o bien de la dictadura militar o bien de alguno de los corralitos, con lo cual me he criado con muchas personas argentinas y cuando Juan me propuso esta idea, pues inmediatamente acepté. Voy a intentar, no sé, no me fijo mucho en el tiempo, si se me hace corto o se me hace largo, intentaré pues guiarme de alguna manera. Me he quitado el reloj, pero ya digo, soy una persona que no, un poco desestructurada en cuanto al tiempo. Pero vaya, la idea hoy es la que ha introducido Juan, justamente analizar algunas controversias, analizar la pandemia desde Perdón, disculpen, está queriendo entrar Valentín Barenblin, Juan. Juan Nava. Bueno, cuando entre, que entre y después lo saludamos, ¿vale? Sí, está tratando, no, sí, pero está tratando de entrar y no puede. No, pero lo admitirá el que tiene que admitirlo, no te preocupes. Okay, vale, yo sigo, Sí, yo sigo, vaya, si no me interrumpen sin ningún problema. Mi idea era utilizar hablar desde la perspectiva de la filosofía, de un debate filosófico entre dos filósofos europeos, ahora los analizaremos, como idea de un marco de algunos de los aspectos que nos atienen hoy en día, que nos afectan hoy en día. Analizar desde la filosofía las medidas legales y las políticas que se han llevado a cabo a lo largo de la pandemia. Mi perspectiva, lo verán, es una perspectiva crítica, es una perspectiva que intentaré que sea amena y pues invitarles a reflexionar sobre estas controversias. Antes me parece que la persona ha hablado de cierto pesimismo. Vemos que uno de los filósofos intenta superar este pesimismo porque considera que al fin y al cabo todos los periodos de crisis pueden suponer también una oportunidad para superar y para reformar algunos de los aspectos que no han funcionado o que no funcionan. Yo intentaré soy una persona positiva por naturaleza e intentaré animarlos al mismo tiempo que me animo, que no hay nada eterno y la pandemia va a acabar y yo quiero pensar que vamos a salir aún más reforzados y más fuertes de esta experiencia, o eso espero. Entonces, el marco de la conferencia es, primero voy a analizar la controversia filosófica entre Zizek, un filósofo muy peculiar, un personaje no en el mal sentido de la palabra, y Giorgio Agamben. Agamben es también un
También es un filósofo un poco peculiar porque incluso ha actuado como actor en algunas películas italianas y es una controversia que me parece que puede reflejar y sistematizar algunos de los aspectos y de los puntos sobre cómo están afrontando los gobiernos y la ciudadanía las medidas legales y políticas de la pandemia. No tendré tiempo, pero lo intentaré hacer algún apunte sobre los libertarios y un filósofo que se llama Robert Nozick, se llamaba Robert Nozick. Más que nada porque ayer mismo estaba hablando con un íntimo amigo mío, que es profesor en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, y él está haciendo un análisis desde el punto de vista de los libertarios, que son... Los libertarios es una filosofía pues, muy, muy liberal, digamos, de cómo se está afrontando la pandemia. Y luego lo que quiero hacer es analizar algunas medidas legales, sobre todo en cuanto al estado de alarma, sitio de la excepción, que parece que podía haber parecido que sea perpetuum, cómo se prevén los efectos que puede tener en nuestro comportamiento social, político y nuestros derechos fundamentales. Y por último quiero analizar algunos de los aspectos que está, desde un punto de vista también filosófico, algunos de los aspectos polémicos que está generando la Green Card en Israel, que es como una especie, bueno, y el pasaporte de vacunación. La Green Card es una tarjeta, como una carta de identificación, como que te has vacunado y que puedes asistir a gimnasios, a eventos públicos, etcétera, etcétera. Y esto está generando, está generando algunos conflictos, no solamente en Israel, sino también en Europa, porque ya ha habido países, Dinamarca uno de ellos y otro Eslovenia, que quieren aplicar este tipo de identificación como que estás vacunado y por tanto puedes disfrutar de una serie de derechos no se te limita tanto a algunos derechos fundamentales por el hecho de que ya no pones en peligro a la salud pública, ¿verdad? Bueno, antes de empezar con la controversia entre Zizek y Aben, quería pues introduciros un poco quiénes son estos dos filósofos. He puesto una frase que creo que podrían dar un pequeño esbozo de cuál es la idea que tiene cada uno de los filósofos en cuanto a cómo se analiza, cómo se está respondiendo ante la pandemia. Primero, Zizek, no sé si alguno de ustedes lo conocen, en el sentido de en la clase que hemos, las clases, en los cursos que hemos realizado en la Universidad de Barcelona, ha sido uno de los autores, ha sido el autor que hemos analizado. Simplemente explicarles que es un filósofo importante, muy criticado desde el punto de vista de la filosofía, pero que tiene mucha repercusión fuera del campo de la filosofía y socialmente. Incluso hay un vídeo de una conferencia que dio en Buenos Aires, porque una de sus mujeres, creo que se ha casado 4 o 5 veces, en Argentina, y fue a Buenos Aires, a la Universidad de Buenos Aires, y le aclamaron pues como aclaman allí, ¿no? Como si fuese pues, Maradona o Messi, y lo recibieron como al Mesías. Sí sé que es un personaje desde muchos puntos de vista, pero uno de los argumentos que él dice es que la alternativa a la pandemia y a nuestro sistema capitalista que está decrépito y que necesita ser totalmente alterado es el comunismo. Él haciendo una evolución de la famosa frase de socialismo barbarie, él nos dice comunismo barbarie. Lo que pasa es que cuando él define el comunismo no es el comunismo como lo entendemos o como lo hemos entendido de manera general, ya lo verán. Bueno, sí sé que es de Eslovenia, ahora vive y trabaja en Ljubljana, ha sido catedrático en Gran Bretaña, se presentó en 1990, claro, cuando hablamos del comunismo y de cómo entiende el comunismo Zizek, hay que también entender que él es esloveno, que él es parte de la Yugoslavia de Tito. Cuando él estudió filosofía, pues Tito estaba en un momento álgido en su país y el comunismo de Tito y de Yugoslavia no es comparable
a otros comunismos que había en otros estados de la órbita soviética, ¿verdad? Él estudió filosofía en la Universidad de Ljubljana, entre otras carreras, y se presentó cuando hubo la independencia. Es decir, un comunista que se presenta con un partido legal nos indica un poco la conceptualización de comunismo que puede tener. En el otro lado, no es que sean púgiles pegándose en un ring, pero vale. El otro filósofo que utilizo en la controversia es Agamben. También es un filósofo especial, más que nada porque él es un estudioso de Foucault, un estudioso de Derrida, de Carl Schmitt. Él es profesor en Venecia, es italiano, de origen armenio, y es uno de los filósofos políticos y del derecho de referencia. Fue catedrático en la universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown, creo que fue, y abandonó Georgetown cuando George Bush Jr. Gobernaba en el país como protesta, y no ha vuelto a los Estados Unidos desde George Bush, el hijo, el genocida de Irak. Y bueno, aquí tienen una foto de ellos. Más que nada, lo que quise es hacer puntos sobre un filósofo y luego sobre el otro para que tengamos este marco de pensamiento. Claro, Agamben nos dice, cuando él analiza cómo han sido las respuestas a la pandemia, tal como ha dicho Juan, algunas de las respuestas las propone un año, cuando justo empieza la pandemia. Y claro, después de un año, algunas de sus predicciones, algunos de sus postulados han variado, los ha matizado, otros, sin embargo, los ha mantenido, incluso los ha hecho más fuertes. Él los que nos dice, y me parece bastante interesante, es que cuando Italia se cierra, Italia es el primer país en la Unión Europea que se ve afectado por la pandemia, ¿verdad? Y cuando viene de Wuhan, parece ser por algunos turistas italianos o por gente que trabaja italiana en China y vuelve, lo primero que plantea el gobierno italiano es cerrar el país, cerrar la república. Y claro, para él lo primero que le viene a la cabeza es que justamente eso es el sueño de un fascista. Es decir, cierras Italia a cualquier entrada de extranjeros, además declaras un estado de excepción, pones a los militares y a los policías en la calle, controlando, y encierras a la gente en sus casas. Además, luego se ha producido, también ha pasado esto en España, una recentralización de las competencias. Italia es un estado descentralizado, no tanto como España, pero es descentralizado. Tampoco es un estado federal, como sí que lo es Argentina, pero las regiones tienen algún tipo de competencia. En España, de hecho, la competencia de sanidad depende de las comunidades autónomas, y lo que ha producido la pandemia ha sido justamente una recentralización. Se ha vaciado de competencias a los entes subnacionales a las regiones en Italia o en España, y son medidas que se toman desde los gobiernos centrales. Bueno, él nos dice que la declaración de Estado es consecuencia de un pánico que es propiciado y fomentado por las autoridades mismas. Es decir, él dice, y entra aquí justamente, empieza no lo dice expresamente, pero nos deja entrever que el Estado está empezando a desarrollar lo que es la política del miedo, ¿verdad? Implementar miedo, implementar el pánico, justamente para que los ciudadanos pues se vean afectados por el pánico y se coarten, ellos mismos se coaccionen. Nos dice además que las medidas de emergencia que se tomaron en Italia y posteriormente en España y en otros países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea han sido irracionales, irracionales porque no se justificaron desde un punto de vista racional, sino que se tomaron a golpe y porrazo, como se dice, ¿verdad? Fueron muy precipitadas y no fueron en ningún caso justificadas. No fueron justificadas porque en muchos casos estas medidas de los estados de emergencia se toman sin seguir
los procedimientos legales establecidos para ello. Teniendo en cuenta además que en muchos países, como es el caso de Gran Bretaña o como es el caso de Francia, ya los estados de emergencia eran muy laxa los requerimientos para declarar un estado de emergencia por el miedo y por la manera que se había reaccionado ante los ataques terroristas. Él nos dice además que el coronavirus es un tipo de gripe, claro, en ese momento él, a mi entender, se precipita porque además tampoco es médico, pero nos dice que es una gripe más y que bueno, que sí, que hay que tomar medidas, pero que en cualquier caso no puede suponer justamente la limitación desproporcionada, y la palabra es desproporcionada, de los derechos fundamentales. Porque justamente lo que está en liza, lo que está en juego, es una limitación de derechos fundamentales en base a un criterio, en base a una definición de salud pública, de bien común, que en muchas constituciones, como es el caso de la italiana o de la Constitución española, no son ni siquiera derechos fundamentales. Con lo cual aquí se altera un poco la lógica jurídica de que los derechos fundamentales, los derechos humanos, deben de ser los prioritarios, deben de estar en cualquier caso en la cúspide de la pirámide legal, ¿verdad? Y la utilización de un concepto vago, políticamente manejable, como es indeterminado además, como es el concepto de salud pública o de bien común, pues permite a los gobiernos jugar políticamente y con vistas y con perspectivas políticas para limitar derechos fundamentales de sus ciudadanos. Nos dice además que la gestión de la pandemia ha sido política y en ningún caso ha sido médica. Y esto también es una crítica muy, muy, muy grande que Agamben hace. Otra cosa una serie de cosas, de pinceladas que nos dice Agamben sobre la respuesta a la pandemia es justamente que antes había el terrorismo y ahora, como el terrorismo no parece ser útil para limitar libertades, pues es la pandemia. Los estados utilizan, los oficiales, los poderes públicos utilizan el concepto de pandemia para limitar y para establecer ese miedo, para generar miedo en cuanto a la pandemia. Y porque el terrorismo ya no funciona. Y de hecho, un ejemplo que él pone es que las mismas normas de estado de excepción o de estado de emergencia, de estados policiales, de limitaciones de movimiento, de limitaciones de todo tipo, se justifican como se justificaba para repeler o actuar después de un atentado terrorista. Aquí, claro, hay muchos debates. Si alguno de ustedes tiene ganas y quiere algún tipo de bibliografía adicional, me ofrezco, por supuesto, para enviarles lo que ustedes necesiten y a su disposición. De hecho, hay un libro muy bueno que es un debate entre dos filósofos también de mucho nombre, que son Habermas y Derrida, donde discuten las medidas y cómo el mundo cambió a partir de los atentados del 11 de septiembre y cómo los gobiernos pues, se han pasado bastante a la torera derechos fundamentales y humanos que han costado muchas luchas sociales y mucho esfuerzo a los ciudadanos de conseguir. Claro, insisto, esto del estado de miedo como un pánico colectivo que es explotado por los gobiernos, es un tema recurrente que utiliza. El miedo, aquí claro, a mí inmediatamente el uso del miedo al otro. El miedo al otro, ustedes pueden poner el adjetivo o el nombre que después quieran, otro, ya sea negro, ya sea mujer, ya sea comunista, ya sea judío, ya sea árabe, o ahora puede ser incluso la estigmatización que hay de las personas, ahora no tanto, pero las personas que estaban contagiadas con el coronavirus. Ha habido momentos en la gestión de la pandemia que las personas que están contagiadas con el coronavirus han sido totalmente estigmatizadas y la reacción que ha sido pues de repulsa y de mantenerse bastante lejos. Claro, aquí desde un punto de vista filosófico entra el carácter dialéctico, ¿verdad? Este miedo al otro, este miedo justamente lo necesitamos para fundamentar filosóficamente y de manera epistemológica lo que somos nosotros mismos. Nosotros somos lo que no es usted, lo que no es el otro. El otro se utiliza justamente para esto, para generar este miedo y esta diferenciación de unos y otros. Nos dice que intenta justificar las medidas que se han tomado, que luego las analizaremos un poco de manera pormenorizada, en base a intereses de Estado,
los status quo de las compañías. Además, uno puede pensar que las compañías eléctricas, Amazon y algunas de las compañías importantes, pues los beneficios han sido más grandes que nunca. Esto nos puede hacer pensar, y que muchas de las personas que trabajan en estas compañías pues son exmiembros de partidos políticos, o algunos o incluso tienen muchos intereses en el gobierno de los estados, ¿verdad? Y justamente él insiste en crear pánico, este miedo, esta necesidad de manipular y de manipular a las personas en base al miedo y al pánico. Claro, él dice que nos habla fundamentalmente que se intenta normalizar, y que este proceso de normalización, de esta nueva normalidad a la que estamos aspirando, que es un concepto que parece un poco un contrasentido, porque si una cosa es nueva no puede ser normal, ¿verdad? Implica cierta deshumanización, implica esta digitalización, este hecho de que ahora nos expresemos y nos relacionemos mediante computadoras y mediante aparatos, y no cara a cara, vis a vis, como nos hemos relacionado los seres humanos desde toda la vida, ¿verdad? Claro, es cierto que este proceso de digitalización está cambiando. Yo no sé si utilizar el concepto de deshumanizar, porque me parece un concepto un poco fuerte, pero sí un nuevo concepto de humano, ¿verdad? Lo que hablan del humano digital, del homo digitalis. A mí me cuesta mantener la vista con mis alumnos, no pueden aguantar la vista porque no están acostumbrados, lo ven como algo, como si usted los está retando, y sin embargo lo único que estás haciendo es hablar con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tienen esta interacción social que hemos tenido en otras generaciones. Y él nos dice que esta situación de la pandemia lo que hace es acelerar este proceso de deshumanización o de digitalización, porque también permite mayor control de los ciudadanos. Agamben es un experto en Foucault. Foucault es un filósofo francés, un pensador francés muy importante, que utilizaba una de sus obras, Surveiller et Punir, nos habla del panóptico, que además él tampoco es suya, porque lo adapta de Jeremy Bentham. Pero nos pone este ejemplo de una prisión donde hay un ojo. Ustedes creo que en Argentina también tienen, por desgracia, este programa de televisión que es El Gran Hermano, ¿verdad? El ojo que todo lo ve. Pues aquí el panóptico es eso, es un ojo en una prisión que todo lo ve, en una escuela o en un hospital geriátrico. Y no únicamente geriátrico, también en un hospital. Él, de hecho, en este libro que les he mencionado, pone un ejemplo de... nos hace un juego y nos expone las características de un edificio, y el lector tiene que determinar, tiene que pensar si es una prisión, si es una escuela o si es un hospital. Y la verdad es que al final no es capaz de diferenciarlo. Esto el plano se aplica en bastantes prisiones, y se ha utilizado. Sin ir más lejos, el sistema penitenciario japonés no permite ningún tipo de intimidad. Incluso los presos, cuando están en el baño haciendo sus necesidades, son observados. Eso es un panóptico. Panóptico es el pan que todo lo ve, ¿verdad? Y nos dice pues que estamos hoy en día, y el proceso de digitalización, la pandemia acelera este panóptico, este papá Estado que nos ve, nos observa, nos monitoriza y nos vigila. Por una parte. Por otro lado, vemos a Zizek, que dice, bueno, básicamente que las medidas son necesarias. No sé, es crítico, obviamente, además no es fácil, es una persona que utiliza mucha metáfora, filósofos sobre filósofos, pero vaya, si hay que establecer algunos puntos básicos sobre lo que nos dice Zizek, es que estas medidas, las que se toman en la pandemia, son del todo necesarias. Incluso nos dice que, él nos dice que el distanciamiento físico puede ser una muestra de amor, y de hecho este ha sido uno de los eslóganes que han utilizado algunos estados o algunas comunidades autónomas. Que dice, demuéstrale a la persona que quieres pues que la quieres no tocándola o distanciándote, ¿verdad? Y esto ya no lo decía él un año antes, nos decía: yo puedo perfectamente demostrar que amo a una persona
ya sea en los conceptos filosóficos aristotélicos de ágape, filia o eros, puedo demostrar a esta persona que la quiero sin tener necesidad de tocarla, sin tener necesidad de abrazarla o de quererla en un momento determinado, sino que puedo distanciarme físicamente y demostrar eso como un acto de amor. Esto Zizek lo dice un año antes y por eso es bastante interesante, porque luego los estados, muchos de ellos han ido a caer a esta definición de amor, de respeto a nuestros prójimos, bueno, o a nuestros familiares, ¿verdad? Él dice que esta pandemia nos empuja, o nos debería de empujar, a un concepto de solidaridad global. Él dice que estamos todos en el mismo barco y que incluso acontecimientos más horribles pueden tener consecuencias positivas. Claro, él nos dice que este es el momento para acabar o repensar un sistema capitalista podrido en el cual vamos a una catástrofe y que no tiene ningún tipo que es totalmente deshumanizante y que incluso genocida, y que la manera de salir de este sistema capitalista que es bastante inhumano por sí mismo, es justamente la solidaridad global y justamente son las soluciones que se deben de adoptar y tomar para salir de la pandemia. Es decir, hay que utilizar la pandemia para darnos esta oportunidad y salir de esta crisis, que es de carácter médico, todos juntos, globalmente, y repensando el sistema capitalista. Él habla, ya digo, de comunismo o barbarie, pero comunismo sería entendido, cuando uno analiza las medidas que él define como comunistas, como una socialdemocracia. No es un comunismo. Dentro del comunismo hay muchos tipos de comunismo, hay muchas definiciones de comunismo. Él, cuando habla de comunismo, nos habla de medidas de socialdemocracia, en carácter público, del concepto de solidaridad humana, etcétera, etcétera. Es decir, medidas de carácter socialdemócratas, no son. Claro, luego había que establecer una frontera entre qué es comunismo y qué es socialdemocracia, porque al final también puede bailar un poco. Y nos dice que tenemos que ir justamente a esta sociedad alternativa, postcapitalista, y que se establecen unas relaciones más humanas y solidarias. Es bastante interesante, a mi entender. Nos dice que leamos La muerte de Iván Ilich, que es un libro de Tolstoy, sobre todo los médicos que tenemos hoy aquí escuchándonos, que es el libro que hay que leer en medicina para tener un trato ético, humano, sobre cómo reaccionar sobre una pandemia, porque la muerte de Iván Ilich viene también como consecuencia de una pandemia. Claro, lo que hace Zizek es hacernos pensar. Nos dice que la pandemia explicita de manera clara cuáles son los límites del nacionalismo. Y la incapacidad que tienen los estados, o han tenido los estados, de gestionar las vacunas, muchos de ellos. Dice que el nacionalismo o los límites nacionales, ya sean de fronteras o ya sea económicos o de respuesta a la pandemia, no son capaces, han sido incapaces de justamente optar o obtener una solución viable para erradicar la pandemia. Aquí también había matices, que hay que poner matices, porque hay diferencias culturales, vemos el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, el caso de Israel, hay casos y casos, pero bueno, a nivel general, él lo que dice es justamente que la pandemia explicita los límites del nacionalismo y del Estado. Nos dice además también que el concepto de America First o los españoles primero, que también se ha acabado. ¿Por qué? Porque si nos vacunamos los españoles, pero los ciudadanos que no son españoles, que viven con nosotros, no se vacunan, pues al final o no hacen los PCRs o no están protegidos, pues al final no se soluciona el tema de la pandemia. Y ya de manera frontal contesta Agamben que los estados no pueden tener un interés en promover esta pandemia. Porque justamente el promover la pandemia sería contraproducente porque demuestra su incapacidad y la debilidad que tienen los estados de tomar este tipo de decisiones de manera independiente. Hoy mismo he oído al presidente del gobierno español diciendo que, porque la Comunidad de Madrid quería comprar unas vacunas rusas, saltándose los postulados y los parámetros y directrices de la Unión Europea, nada más y nada menos, la sacrosanta Unión Europea. Y el presidente del gobierno nos ha dicho que, claro, que por favor, que eso sería una barbaridad porque la Unión Europea está hablando por 400 millones de habitantes y que
los 400 millones de habitantes tenemos que tener soluciones comunes y mucha más fuerza que si una comunidad autónoma que tiene 6 millones de habitantes pues actúa por su libre albedrío o de manera independiente. Insiste en que se puede amar profundamente sin tocar. Esto es más que nada el marco que quería establecer de manera muy sucinta de los dos filósofos que se están contradiciendo de manera clara. Esta foto que ven ustedes aquí ha generado bastantes traumas. Ha generado bastantes traumas porque por mucho que el ejército español sea un ejército moderno que se define a sí mismo como democrático y que se dedica a hacer misiones de paz por alrededor del mundo, no podemos olvidar que el ejército español tiene un pasado, no tan pasado, bastante turbulento y además que sigue bastante latente y vivo en nuestro país, donde no se ha producido una transición verdaderamente, porque lo que se produjo es una transacción. Entonces, ver a los militares tomando decisiones donde deberían de tomarlo personas públicas, personas civiles, pues ha generado bastante polémica y es bastante criticable, por mucho que, insisto, el ejército español se haya democratizado, modernizado, etcétera, etcétera. A mi entender, es una imagen muy fuerte desde un punto de vista semiótico y simbólico, porque justamente hace explícito lo que les estoy diciendo y hasta qué punto el gobierno de España pues, utilizó los militares que en ciertas regiones del país tampoco es que sean muy queridos, digamos, unas menos que otras. Algunas legales. Yo me voy a centrar básicamente en el caso de España y en Israel, que son los casos que mejor entiendo, pero conozco otros, pero lo que quiero es básicamente darles una pincelada de cómo en España se ha afrontado la pandemia. Y ha habido lo que es un abuso del concepto de estado de alarma. Que justamente el estado de alarma, con los estados de excepción y de sitio, sirven para dar cobertura legal a las limitaciones de derechos fundamentales. ¿Por qué digo que ha habido un abuso del derecho? ¿Por qué digo que hay ¿por qué se abusa de este concepto de estado de alarma? Lo digo básicamente porque no únicamente porque se haya proclamado o se proclamó y luego se ha ido renovando hasta 6 veces, sino porque además no se han seguido los procesos, no es que no se hayan seguido los procesos, sino que algunos de los procesos se han hecho ad hoc, se han hecho procesos especiales para poder justamente renovar los estados de alarma. Con ello lo que se hace es esto, posibilitar legalmente la limitación de derechos fundamentales y justamente obligar legalmente, no únicamente ética o moralmente, sino también legalmente, mediante sanciones que llegan hasta los 6.000 euros, a los ciudadanos a respetar los toques de queda, el distanciamiento social, a cerrar sus negocios o a no cambiar de comunidad autónoma. Estas son las medidas básicas en las que consiste el estado de alarma en España. Las horas han ido cambiando según el momento de la pandemia. Y ha habido momentos en los que hemos estado totalmente encerrados en casa sin poder salir. Pero los estados de alarma han ido poco a poco cambiando. Se ha limitado la circulación de las personas por vías o espacios públicos desde las 11 a las 6 de la mañana, incluso hoy en día aún está vigente. Se ha restringido la entrada y salida de personas al territorio de cada comunidad autónoma, salvo para asistir a centros de servicios, establecimientos sanitarios o cumplir obligaciones laborales. Se ha limitado la permanencia de grupos de personas en espacios públicos o privados hasta 6 personas. Insisto que esto luego ha ido cambiando según el momento de la pandemia, pero lo que quería es que viesen cuáles son las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno de Estado en base a la cobertura del estado de alarma. Y luego se ha limitado la permanencia en personas de lugares de culto, etcétera, etcétera. Los estadios de fútbol y conciertos se cancelan porque justamente o somos de la misma burbuja que convivimos en la misma unidad, o bien los máximos que son 6 mañanas, 4, etcétera, etcétera. Aquí ven una cronología de cómo han ido las prórrogas de los estados de alarma. Insisto, un estado de alarma, un estado de excepción, un estado de sitio es una cosa muy seria. De hecho, Carl Schmitt nos dice que
para saber quién es realmente el soberano, hay que ver quién es el que toma las decisiones en un estado de alarma o de excepción. El que toma la decisión en el estado de excepción es el que es realmente el soberano. Claro, se supone que son cuestiones excepcionales, que son cuestiones que tienen que estar limitadas en el tiempo, que tienen que estar muy justificadas, muy avaladas. Y aquí insisto que con el tema de la pandemia, a mi parecer, ha habido un poco de laxitud en cuanto a los requerimientos legales y las justificaciones que se han dado para declarar y luego renovar los estados de alarma. No quiero decir con ello que no esté de acuerdo. Lo que sí que espero es que haya una justificación racional sobre este tipo de medidas y no simplemente hablar de que estamos en una pandemia y que y basarnos en criterios que son mucho más laxos. En el caso de Israel, también se han cerrado la población en muchísimas ocasiones, tantas o más que en España, pero lo que me ha parecido bastante interesante es no las medidas que se han tomado hasta ahora, sino las que se toman ahora, una vez se ha vacunado el 80% de la población. ¿Por qué me parece interesante? Porque incluso una vez tenemos a la población vacunada, el 80% de su población mayor de 16 años ya está declarada como inmune, aún así se mantienen algunas de las medidas de prevención, como limitaciones de estado de excepción. El caso de Israel es un caso especial, porque todos ustedes lo saben. De hecho, legalmente Israel está en un estado de emergencia y de alarma desde 1948, de manera ininterrumpida. Lo que ocurre es que ahora se ha hecho más énfasis y se llevan a cabo este tipo de medidas restrictivas, incluso cuando se ha vacunado masivamente a la población. Esto a mí personalmente me da mucho de qué pensar y no necesariamente para bien. Otro elemento que quería ver de manifiesto sobre el proceso que se ha llevado a cabo, que se lleva a cabo ahora en Israel a partir de la vacunación, porque puede ser que nosotros imitemos este tipo de medidas una vez tengamos vacunada parte de nuestra población, es justamente que lo que hablaba anteriormente de la Green Card, ¿no? Este documento permite entrar a bares, restaurantes, piscinas, gimnasios, eventos culturales, conciertos, estadios de fútbol, eso sí, utilizando la mascarilla y aún las distancias aconsejadas. No sé si tenemos el 80% de inmunidad, si realmente se supone que también deben ser medidas temporales. Claro, estas tarjetas verdes se utilizan y se ponen en una serie de aparatos que te permiten demostrar que tú estás vacunado y que eres inmune y por tanto a partir de ahí puedes entrar en este tipo de actos. Lo que me viene también a postre con el proceso de pasaportes de vacunación. Mira, en Israel, el gobierno de Netanyahu puso inmediatamente de acuerdo en la posibilidad de establecer un pasaporte de vacunación. A mí de entrada, lo tengo que reconocer, incluso lo hablamos en clase, cuando hablaba del pasaporte de vacunación me parecía que era un problema burgués, un problema de clase burguesa, es decir, una persona que quiere viajar, pues ahora no puede viajar, pobrecito, ¿verdad? Pero discutiendo con algunos de mis compañeros y amigos, incluso, hay que decirlo, con algunos de las personas que participaron en nuestras clases, en nuestro curso de filosofía, claro, te dan a entender que viajar no siempre es un lujo, ¿verdad? Y que hay mucha gente pues, que tiene que viajar por fuerza, porque tiene que cruzar una frontera para ir a un hospital, o tiene que ir a visitar a un familiar que se está muriendo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en este tipo de situaciones ya no parecería que fuese un problema burgués como a priori me había parecido a mí. Discutiendo con un profesor que es especialista en pasaportes y en ciudadanía, nos dice que, a su parecer, este tipo de pasaportes de vacunación lo que hace es reproducir lo que es el de pasaporte. Nos dice que el pasaporte de Vietnam o el pasaporte de según qué países pues no tiene el mismo peso, ni puede tener el mismo peso, de manera injustificada según él. De hecho, él aboga por
eliminar los pasaportes, que el pasaporte que puede tener un pasaporte europeo, un pasaporte de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y nos dice que establecer de manera universal o global un pasaporte de vacunación lo que genera es reproducir este tipo de discriminación según el tipo de pasaporte que tengas. Este es un tema que está ahora en liza, está en la agenda, pero que en Israel están bastante decididos a llevarlo a cabo. Aquí vienen unas imágenes de las personas que tienen que mostrar que están vacunadas o inmunes en la playa, en Israel, en Tel Aviv. Y aquí ven a la primera ministra de Dinamarca y a un ministro de Eslovenia que visitaron Israel para poder adoptar todas las medidas de la Green Card, de esta tarjeta. La Green Card además es un término que se utiliza en Estados Unidos, es decir, para los ciudadanos, porque además el lenguaje también es bastante tiene su peso. Esta Green Card, para poder acceder a los gimnasios, etcétera, etcétera. La visita de la primera ministra de Dinamarca ha supuesto un terremoto enorme en Dinamarca, porque primero ha roto justamente la unicidad, el criterio único que debe haber en la Unión Europea, y porque además en Dinamarca justamente le han criticado de que este tipo de Green Card podría suponer una discriminación y una estigmatización de las personas que no han sido vacunadas, no por voluntad propia, sino porque el Estado no ha tenido los medios o las facilidades o la posibilidad de vacunarlas. Con lo cual, la persona que en el sorteo ha hecho azar, sí que ha sido vacunado. Las preguntas que yo les planteo, sobre las que podríamos discutir y hablar, y con esto ya acabo, no sé cuánto tiempo ni siquiera he hablado, es que pensemos si tenía razón Agamben, ¿verdad? O si podemos realmente aprovechar la oportunidad que nos habla Zizek. Esto, no sé, supongo que ustedes lo conocen porque es el carácter chino que significa Wei Ji, que significa en el mismo carácter significa crisis y oportunidad. Ji es oportunidad y Wei Ji es oportunidad y crisis, que a mi entender representa exactamente lo que nos quiere decir Zizek. Nos dice, oiga, aprovechemos esta crisis, derrotamos el capitalismo feroz, deshumanizante, y que es realmente el problema que tenemos, y con esta oportunidad, nos da esta oportunidad, la crisis nos da esta oportunidad para mejorar y salir del atolladero. Muchas gracias, espero que les haya parecido mi intervención de que haya sido de su agrado. Quedo a su disposición para las preguntas, no mucho tiempo porque mi mujer me ha amenazado, pero bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antoni. Deberías, si puedes, dejar de compartir, a ver si nos vemos las caras. Y si alguien tiene pensado alguna pregunta, que levante la mano o que lo escriba en el chat. Hola, otra vez las caras de todos, una alegría. Carlos Apesteguía me parece que levantó la mano. Carlos. Sí, muchas gracias por tu excelente conferencia. Uno de los términos en los que se ha planteado esta situación de la pandemia es sobre qué debe predominar, la defensa de la libertad o la defensa de la vida. Esto, ¿cómo lo enfocarías? Quiero decir, las medidas para defender la vida, restrictivas, desde luego, sí, ¿están justificadas aunque limiten la libertad? Aquí voy a darle mi opinión personal. Es una pregunta, claro, esa es la pregunta del millón, digamos, la pregunta más importante. Si contesto legalmente, el derecho a la vida como tal es un derecho que también tiene límites, ¿verdad? Es un derecho que tiene limitaciones, incluso el derecho a la vida, tal y como lo tenemos entendido nosotros.
Existen muy pocos derechos absolutos y la vida no es uno de esos derechos. Claro, aquí es un problema, a mi entender, de proporcionalidad y de justificación, de una justificación racional y muy comprensible para la población del tipo de medidas que estamos tomando. Es decir, si nosotros aceptamos que el derecho a la vida es un derecho que tiene prevalencia legal, ética o moralmente sobre los otros derechos, como la libertad de movimiento, de reunión, de manifestación, etcétera, etcétera, debemos de justificar y debemos de justificar muy bien por qué es esto, que a mi entender lo es, y que las limitaciones son proporcionales temporalmente y materialmente. Con lo cual, si a mí me preguntan, diría sí, el derecho a la vida es un derecho que tiene preeminencia, ¿cierto? Aunque no es un derecho absoluto, pero hay un pero cuando limitamos el derecho, cuando limitamos otros derechos fundamentales que están legalmente en el mismo rango jurídico, debe de ser proporcional, temporal y materialmente. Y debe haber un debate profundo sobre este tipo de limitaciones. Les recuerdo que digan algo sobre quiénes son antes de 3 palabras. Ahora le toca a Carlos Fink y después a Lucía. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos va a dejar pensando a todos varios días, creo. Soy Carlos Fink, soy médico cardiólogo en proceso jubilatorio. Y sin conocer casi nada de filosofía, por supuesto que me identifico más con Zizek que con Agamben dentro de los ejemplos. Ahora, mis preguntas son 2. Una me la disparó lo de Arresteguía, ¿no? Yo entiendo que no hay derecho absoluto, digamos, pero en prioridades, yo no sé, creo que los argentinos y los médicos tenemos claro que el derecho a la vida está arriba de todo. Y después el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas. Y después los otros. Eso por un lado, ¿no? Y dentro de eso me pregunto por qué. Porque en eso me parece que tanto Zizek como Agamben, o como casi todos los que opinan, creo que uno tiene que aprender de la realidad, ¿no? Y la estadística, la realidad a un año de pandemia, muestra que los países exitosos han sido Australia, Nueva Zelanda, con bastantes libertades, digo, países bastante, no sé llamarlos liberales, pero con libertad. China, no con libertad, pero que han aplicado métodos drásticos, sociales, del conjunto de la sociedad, para enfrentar realmente la pandemia. No sé qué opina de eso, porque no se analiza demasiado en ningún lado, y uno mira los números. Australia tiene 25 millones de habitantes y tiene 900 muertos. Sí, muchas gracias por su pregunta. Incluso aceptando que el derecho a la vida puede estar por encima de los otros derechos o libertades, tenemos que entender que cómo atajamos, cómo entendemos, cómo protegemos el derecho a la vida. Y en este sentido aquí puede haber una perspectiva que es humanista y otra perspectiva que es utilitarista, ¿verdad? El típico ejemplo de que si usted tiene una pistola, ¿usted mataría a Hitler o no mataría a Hitler? O mataría a los comandantes de las SS o no mataría a los comandantes de las SS, sabiendo que van a matar a millones de personas. Si usted decide matarlos, la postura que tiene es utilitarista, y si no los mata es humanista. Y ya usted, bueno, esto es un debate muy filosófico, muy largo y de siempre. Quiero decir con esto que incluso aceptando que el derecho a la vida puede tener prioridad, que es un concepto, y aquí entramos en prioridades, también hay matices. También hay matices. En cuanto a las medidas que usted me habla, y que justamente me ha parecido que usted, aquí todo el mundo cuando hablamos de medidas y exitosas o no exitosas, hablamos del número de muertos. Esto es así. Con lo cual, ahí le estoy dando la razón de que
cuando un país toma medidas exitosas tiene menos muertos que otro país, ¿verdad? Esto parece ser que es el criterio que hemos aceptado globalmente. Sin embargo, usted me dice, países con libertad y países sin libertad, con lo cual ya está matizando también aquí en cómo protegemos o no protegemos la vida. Porque si nos dicen a nosotros, señores de Buenos Aires, ustedes no salgan, de hecho Argentina creo que es el país del mundo que más tiempo han estado encerrados. Y además, cuando en España, o de los que más, cuando en España había el primer caso, ustedes ya estaban encerrados en casa y no habían tenido ningún caso. Con lo cual, hay diferentes connotaciones que no únicamente son la protección al derecho a la vida. Y la libertad, las libertades que tenemos, es uno de los elementos que tenemos que tener en consideración. Creo que sí que hay estudios sobre cómo, y ya hay estudios sobre qué medidas son más exitosas para afrontar la pandemia. Por ejemplo, se sabe que las islas tienen más garantías de éxito. Australia es una isla grande, pero es una isla. Nueva Zelanda es una isla, también es grande. Luego países que la China, muy bien, ciertamente la China lo que pasa es que son muy opacas, no únicamente que no haya libertades o no, sino que los datos de la China hay que ponerlos siempre un poco en tela de juicio, ¿verdad? Pero otros países como Corea también, o incluso Taiwán, han sido muy exitosos, pero claro, aquí entramos nuevamente en diferencias culturales muy importantes. No es lo mismo decirle a un chico que vive en Caballito o que vive en Buenos Aires que se reclute 4 meses que a una persona que es de Taiwán o que es de Corea del Sur, cuando tienen un sistema de valores y de vida totalmente diferente al nuestro. Y eso también creo que también aquí hay un punto que me parece muy importante, que es la confianza que tenemos en nuestros gobernantes. El respeto a la autoridad y la confianza que tenemos en nuestros gobernantes. En Dinamarca la confianza es ciega. Yo he vivido 7 años en Dinamarca e incluso a mí me parecían autómatas. Y yo me planteaba si eran menos libres que nosotros, porque nosotros, como por lo menos, nos planteamos si las medidas que nos dice nuestro gobierno son buenas o son malas, o no, si ellos las aplican. Las aplican a rajatabla. Con lo cual aquí también la confianza en nuestros gobernantes es un factor importante. Argentina y España o Cataluña, pues el déficit, de hecho yo mismo tengo problemas con la autoridad, pero creo que son elementos que hay que tener en consideración dentro de la ecuación para saber cómo reaccionamos o no en las pandemias y adaptar nuestra respuesta a nuestra realidad social, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de ser. Muchas gracias, una pregunta muy interesante. Ahora le toca el turno a Lucía y después a Juancho. Si hay alguien más que vaya o se apunte en el chat y acuérdense de presentarse mínimamente. Lucía. No has abierto el micrófono, Lucía. Okay. Ahora Sí. Bueno, mi nombre es Lucía. He trabajado en Argentina hasta el 76 en el área de la salud y sobre todo en el área de la salud pública y la educación para la salud. Y bueno, a partir del 77 estoy en New York y aquí he trabajado también en medicina social, docencia e investigación. Más que pregunta, yo diría es lo que me pregunto ante lo que ha expuesto el conferencista, es sobre si hay compatibilidades entre el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la palabra, dentro del sistema que estamos viviendo, y además me preocupa que parte de lo que has expuesto con respecto a las crisis, oportunidades, etcétera, todos los principios de manejo político, nosotros lo vivimos con Trump. Es decir, con Trump no se cerraba nada porque lo importante era la economía. Es decir, que las empresas y los monopolios y demás tenían muchísimo más importancia que la salud y la vida de la población.
Es decir, que acá nunca fue un gran derecho, pero de todos modos fue mucho menos derecho durante el periodo de Trump. Tanto que él dijo, tomen la bandina y salgan a bailar, ¿no? El baile que se produjo a través del derecho a la palabra que él tenía fue la toma del Capitolio. Y el estado de violencia que ahí comienza a manifestarse por el derecho al arma, a tener arma todo ciudadano, que la quiera tener va y la compra, además de eso, se coartó totalmente la voz de los científicos y la voz de la salud. Entonces me pregunto, a ver, ¿cómo se compatibiliza estas premisas de manejo de libertad con que parecería que es también acá, en la experiencia, el discurso de la derecha? Muchas gracias por la pregunta. A ver, de entrada yo le diría una cosa, y es que con la experiencia además, empezaría por el final de su intervención. Mire una cosa, los políticos hoy en día, ya sean de izquierdas o de derecha, se han dado cuenta que lo que les da rédito político es salir airosos de la pandemia. Trump ha perdido las elecciones y a lo mejor ha sido por cómo ha gestionado la pandemia. Netanyahu, que tenía un índice de popularidad de mierda, después de la vacunación masiva de Israel, tiene un apoyo nuevamente por las nubes. También ha pasado con Johnson, con Boris Johnson en el Reino Unido. Tenía un índice de popularidad fatal, se ha vacunado de manera masiva a la población en el Reino Unido y ahora vuelve a tener un índice de popularidad fuerte y un gran apoyo. ¿Qué quiero decir con eso? Trump erró, como tantas otras veces, la erró. Igual que Bolsonaro. La han errado. Es decir, erran porque piensan que, primero por muchísimos motivos, populismo, no quiero ridiculizar ni quitar importancia a fascistas como Trump, Bolsonaro, porque la tienen y además son sintomáticos, además de populistas, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que ahí erran, se equivocan, porque justamente una solución salvando vidas, como hablábamos ahora, les va a dar más popularidad que salvando la economía. Y ahí se equivocan. Esto por una parte. Por otra parte, sí que hay maneras entiendo yo, de relacionar el derecho a la vida con otras libertades. Y creo que la esencia es justamente el concepto de proporcionalidad. Perdona que insiste mucho, pero es que este principio de proporcionalidad, que además es un principio que nace en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, se pone en la Constitución alemana y luego además lo aplica el Estado de Israel en las leyes básicas, etcétera, etcétera, justo es la clave del éxito. Es decir, a mi entender, cualquier tipo de medida debe ser proporcional. No podemos matar a una mosca con una pistola. Entonces, una limitación de una libertad debe de ser muy proporcional. Insisto, debe de estar muy bien justificada, debe de estar muy bien explicada y debe de haber una pedagogía importante a la población. Esto no nos va a evitar que la ultraderecha o quien sea, de manera populista, reaccione ferozmente contra ello. Pero la responsabilidad de nuestros gobernantes debe de ser justamente pues, actuar con proporcionalidad, pedagogía, y la limitación de nuestros derechos fundamentales debe estar muy bien justificada y esta justificación debe ser renovada. Debe ser renovada cada X tiempo, como establecen las leyes. Tampoco estamos inventando nada del otro mundo. Gracias, muchas gracias. Nada, por favor, usted. Muy bien. Juancho. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Anthony. Me gustó mucho tu exposición. Yo soy médico, Juancho, he trabajado en terapia intensiva y después en atención primaria y bueno, ahora estoy con retiro efectivo. O no tan efectivo. La pregunta mía es que esta situación fue de una erupción brusca, global, tremenda. Y muchas veces los debates filosóficos llevan su tiempo, sus años, sus siglos. Hacer los debates filosóficos en medio de la pandemia a veces se tornan difíciles.
Lo mismo que la ética se construyó durante siglos, la que tenemos ahora, a lo mejor dentro de varios siglos es diferente. Y esta cuestión que vos planteás de la racionalidad y de la comunicación de las medidas, etcétera, a veces no es posible cuando las medidas se toman ante una irrupción irracional de una situación. Y no es comparable, no son comparables esta tragedia con otras que ha vivido la humanidad. No son, me parece, extrapolables a lo que ha pasado en una guerra, o que se construye una ética de la guerra también. Entonces, me parece que, no sé, te pregunto, si no es un poco prematuro, o si no ha habido, previo a todo esto, discusiones entre filósofos diciendo, ¿y si nos pasa esto, qué hacemos? Muchas gracias por su pregunta. Además, su primer comentario antes de empezar la sesión, del carácter depresivo, y me ha llegado porque todos hemos pasado diferentes etapas, ¿verdad?, en esta pandemia, y las vamos pasando de manera clara. Sobre su pregunta, me parece una pregunta también muy interesante, pero yo discrepo. Luego ¿por qué discrepo? Porque sí que creo que se pueden hacer analogías. Justamente, más que nada porque las herramientas político-legales que estamos utilizando para afrontar la pandemia se han utilizado en otros escenarios. En los escenarios del terrorismo, como nos decía Agamben. ¿Qué lección hemos aprendido? Hemos aprendido que no se puede reaccionar o no se puede pensar en actuar ante una tragedia abrupta de este tamaño no se puede reaccionar de manera no únicamente irracional, sino improvisando. Cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, muchos filósofos y juristas pensaron que el tipo de medidas que se deben de tomar, para que nos entendamos, no se pueden tomar en caliente, hay que tomarlas en frío. Y que no son cosas que sean impensables que pueden ocurrir. De hecho, hemos tenido pandemias, hemos tenido otro tipo de catástrofes, de la peste, hemos tenido otro tipo de situaciones que podrían incluso relacionarse, ¿verdad? Con lo que quiero decir que sí que hay instrumentos filosóficos, políticos, legales pensados para poder actuar en este tipo de situaciones. Pero, y aquí hablo desde mi propio temor. Lo que yo pienso, porque además es un tema que trabajamos, cómo reaccionamos ante los atentados terroristas, ¿verdad? Y cómo se limitan los derechos fundamentales, no únicamente de nuestros ciudadanos, sino de los que son acusados de terrorismo, que no tienen ningún juicio y son ejecutados. Entonces, mi temor es que la catástrofe, el problema es tan grande, es tan fuerte, que incluso las medidas que hemos pensado seguir y tomar de manera fría no se toman. Tenemos una tendencia a tomar medidas precipitadas porque se nos va de las manos la magnitud de la catástrofe en la que estamos en este momento lidiando. Con lo cual, por mucho que pensemos en medidas racionales, pautadas y pensadas, sirven un libro blanco, una serie de protocolos, pero cuando te ves totalmente sobrepasado, me parece difícil mantener la calma y la cabeza fría y seguir las normas que has establecido en un protocolo o en un libro blanco con anterioridad. Por eso le doy la razón a Zizek, que la única solución que tenemos es global. Y debe de ser algo a nivel global. No puede ser que no se dé la vacuna a África. No puede ser. Y que hayan intereses económicos, porque lo que hacen es reproducir los males del capitalismo en un momento de crisis, ¿no? Los ricos que se hacen más ricos en las guerras, pues lo mismo. Muchas gracias. A usted, me ha dicho usted. Ahora le toca a Carlos Nava. Una cosa solo, a ver,
no es tan difícil. Antoni o. Antoni, sin la O. Es que No pasa nada. Anthony es No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. pero siempre tenemos problemas con los nombres catalanes. No pasa Y Antoni, no pasa Tony nada. O. Carlos Nava. Era una broma. Carlos. Debes estar muteado, silenciado, mejor dicho. Bueno, no, hablé bastante sin decir nada. Hola, Antoni. Sí, es verdad que tenemos problemas con los nombres y también con los acentos de los nombres, pero bueno. Yo soy Carlos Navas, soy médico clínico y me gustó esto de Carlos Fink, que en proceso de jubilación. Todavía no del todo porque sigo trabajando. Pero bueno, te quería hacer un comentario. A mí me gustó mucho toda la exposición y el hecho de que, bueno, nos ayuda a pensar, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que es un comentario y una pregunta. Que reducir, anteponer dos derechos como la vida y la libertad, me parece como que le falta algo. Y, a ver, todos estuvimos, y voy a usar una palabra española, acojonados con esta pandemia. Y hoy en este momento los argentinos estamos recontra acojonados, porque hoy hay 20.000 casos, que hay mayor cantidad de casos de toda la pandemia. Y yo creo que, bueno, analizar las distintas fases de la pandemia para atrás no es fácil, porque hay que verlo en cada contexto. Vos mismo decías, Italia fue el primero que empezó y se desbordó de camas, y lo que pasó ahí fue una catástrofe desde el punto de vista sanitario, ético, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos teníamos el temor a no llegar a esa catástrofe. Y de un país desarrollado, rico en el norte de Italia, nosotros, países pobres, subdesarrollados, esa catástrofe iba a ser tremenda acá. Entonces me parece que falta algún elemento a esto del derecho a la libertad y a la vida, que es la disponibilidad adecuada de recursos. Y la disponibilidad adecuada de recursos en los estados los producen los gobiernos o el Estado. Y en esta pandemia, ¿qué es lo adecuado? ¿Qué era lo adecuado? No se sabía del todo. ¿Cuáles eran los recursos? No se sabían del todo. Pero hay cosas que han sido tremendas. Hemos visto fotos de Perú, de la gente esperando su tubo de oxígeno para llevárselo a la casa en colas, de gente con sillas de rueda, con el tubo de oxígeno que se le terminaba. Y acá los recursos son totalmente desiguales, no es lo mismo los recursos sanitarios que puede haber en una ciudad pequeña del interior o en el norte argentino, que los que hay en Buenos Aires, en las clínicas mejores o en los mejores hospitales. Y los gobiernos también son los que tienen que facilitar y prever la disponibilidad de camas, de medicamentos, o de oxígenos, o de vacunas, y eso, claro, según la magnitud de la pandemia, la magnitud de los casos, pueden alcanzar o no. Las vacunas ya sabemos que hay una injusticia tremenda y una desigualdad en la provisión. Entonces, me parece que cortar la libertad en el contexto de tener tiempo para hacer disponible mayor cantidad de recursos, eso es una obligación de los gobiernos y de los estados. Y que el derecho a la vida, como vos dijiste, que no es un derecho universal, pero no es un derecho universal visto desde mí. Yo me puedo quitar la vida, pero que otro me la quite no es su derecho. Depende. Si usted está atentando contra una persona, depende de las circunstancias del contexto. No es su derecho en el sentido de que me limite en mi posibilidad de curarme, sí, o de tratarme. Sí, bueno, usted sabe, no sé si es usted médico, sí lo ha dicho. Incluso en Argentina yo estuve viendo y bebiendo mate para poder soportar el debate que hubo sobre el aborto, que duró años. Entonces, usted sabe, la eutanasia, el aborto son temas que están relacionados también con el concepto de derecho a la vida como derecho, no es que no sea universal, sino que no es absoluto.
Estoy de acuerdo con lo que dice sobre los recursos. Claro, uno tiene las cartas que tiene cuando juega, ¿verdad? Al truco. Creo que ustedes también juegan al truco. Tiene bueno, nosotros jugamos al truco. Ustedes tienen las cartas que tienen. Claro, si usted está en Jujuy, pues tiene la realidad que tiene. Pero eso no implica que los debates desde un punto de vista filosóficos, jurídicos, legales o morales y éticos deban de adaptarse a la realidad que tiene uno. Si usted me dice, no, es que la limitación de las libertades está justificada en el sentido de que nos va a dar más recursos, es una justificación, ¿verdad? Lo que no implica que haya una limitación y que haya este conflicto entre el derecho, entiendo yo. La pregunta que yo le hago, o que yo me hago, o que me hacía también, es si realmente, como la muerte, la pandemia es democrática. Es decir, cuando se puso enfermo Boris Johnson, yo me aposté a que no se moría. Y no se murió. Cuando se puso enfermo Donald Trump, que decía que bebían lejía a las personas por la calle, yo aposté a que no se moría y no se murió. ¿Entiende? Con lo cual, la pregunta a lo mejor es si es democrática o no es democrática la pandemia. Y si me pregunta a mí, una pregunta que yo acabo de hacer, mi respuesta es que no es democrática. No es democrática. No es democrática. Con lo cual, los pobres están más jodidos que se van a ricos. joder. Eso, Los pobres se van a joder. Pero bueno, es que los países pobres más jodidos que los países ricos. se van a joder. Es así, tal cual, exactamente. Pero aquí hay un pero. Y es que si los países pobres y los pobres no se curan, los ricos también los vamos a joder. Poco a poco. Menos mal, ¿no? Menos mal. Antoni, dijiste que no querías que terminara muy tarde. No, normalmente dura menos de 2 horas. No, sé si yo me tengo que ir rápido. ¿Cuánto? Mi esposa y media o eso. Y media de eso. Bueno, hay varias palabras pedidas. Una es Tote, otro era yo, Carlos Apesteguía, que quiere repreguntar, y Carlos Fink. Empezamos por Tote. No, yo tengo una pregunta previa, que es una broma. ¿Por qué no apostaste porque se murieran esos animalillos? Porque sabía que no era democrática. No tengo vale. ni puta idea de medicina. No sé nada de pandemia. Soy el único que no sé, porque ahora, hoy en día, existe esta coletilla. Antes todos sabían de derecho, igual que todos sabíamos de fútbol. Todos sabíamos de fútbol. Todos sabían de constitucionalismo. Ahora todo el mundo sabe de epidemiología. Todo el mundo son la hostia. Pues yo no tengo ni puta idea. Pero ni idea. Pero apuesto por el caballo ganador. Tu intuición era que no. Bueno, Tote. ¿Me oyes perfectamente? Soy Javier Molina, estudiante de la Perenne de Filosofía en la Universidad de Barcelona, y las preguntas mías van encaminadas a todo el desarrollo que has hecho hoy de la conferencia, de la charla hacia nosotros. La primera es que has hablado de derechos humanos varias veces, lo has nombrado y lo has puesto en la cúspide. La pregunta mía aquí es, ¿qué pasa o qué opinas cuando un ente supranacional los derechos humanos en una sentencia o en un arbitrio no los pone arriba en la cúspide? Esta es una. La segunda es el tema del capitalismo global. Has hablado del capitalismo global como un problema. ¿Tú no crees que estamos dentro de un círculo vicioso dentro de lo que es el neocapitalismo y el capitalismo y nos encontramos en este círculo vicioso porque realmente, como te diría yo, hay una desaparición de la izquierda radical viable? Y la tercera y última es que has hablado del estado de alarma y has puesto la parafernalia de las imágenes ahí que nosotros conocemos, que aquí siempre tendríamos que hacer una explicación a los demás convidados, ¿no? Porque la pregunta a lo mejor no la entienden. Vaya. ¿Me oyes? Sí, te oigo y te veo. Ahora parece que estás compartiendo otra vez pantalla. Pero yo no he tocado nada, esta vez. Yo tampoco. Ahora, vale, perfecto. Sí, era el estado de alarma que me sorprende, que te sorprenda a ti, lo que hace a los habitantes de este país, por decirlo así, cuando dentro del gobierno tiene un ministro del Interior, que es un tal Marlaska, que por los entes supranacionales ha sido condenado por no respetar derechos humanos y está en el gobierno activo. Nada más. Gracias.
Bueno, son 3 preguntas. Primero de todo, moltes gràcies. Y la primera respuesta sería, ¿sobre sorprenderme el estado de alarma? No, no me sorprende. No me sorprende ni la deriva. Igualmente, tengo que ser sincero, y esto también lo habla Zizek. Por desgracia, parece ser que los únicos que pueden tomar según qué tipo de medidas de izquierdas y no ponerse en tela de juicio son los gobiernos de derecha, ¿verdad? Es decir, si Donald Trump hace según qué tipo de medidas de izquierda, los reaccionarios y fascistas lo aceptan y los de izquierda dicen, bueno, pues mira, como es de izquierdas. Ahora, cuando un gobierno de izquierdas toma según qué tipo de medidas, los reaccionarios reaccionan, y la gente de izquierda pues se apoca, se queda, ¿vale? ¿Qué me sorprende o no sorprende? Por desgracia ya tengo 46 años y hay pocas cosas que me sorprendan, Y Marlaska es no sé cómo decirlo, pues además está grabado y no quiero que venga el CNI a mi casa. Pero bueno, todos los conocemos, ¿verdad? Sobre los derechos humanos, claro. A ver, primero, claro, aquí es una pregunta muy difícil, porque además aquí yo estoy hablando de lo que debería de ser, ¿verdad? No de lo que es. Los derechos humanos hoy en día son, acabamos de decir que los países pobres se van a joder. Eso ya demuestra qué tipo de respeto hay por los derechos humanos. Los derechos humanos, las personas con derechos humanos pasan a ser recursos humanos. Esto lo vemos todos los días. Con lo cual, no necesitamos a Marlaska para que nos demuestre la realidad que tenemos. Eso no significa que no haya que defender los derechos humanos, primero hacerlos humanos y universales. Y una pandemia que provoca movimientos sísmicos en el sistema, porque los puede provocar, o debería de provocarlos, es una oportunidad. Yo quiero creer, esto es, como dicen los americanos, un wishful thinking, yo quiero creer que al final va a reventar. Esto tiene que reventar en el sentido de que no puede ser que estemos en un sistema que pasa las atrocidades que están pasando, en el sentido de que un país negocia unas vacunas, otro país negocia otras, etcétera, 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 y el derecho a la vida de sus propios ciudadanos pues pasa a segundo, tercero o cuarto, o no sale de la agenda, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tenemos. Perdona, yo voy a renunciar a mi derecho a preguntar, pero te aviso, Antonio, que tienes a Carlos Apestegui, a Carlos Fink, Ricardo Sienkerman, que quiere hacerte una pregunta, y Ana María. Modérate tú, porque con esas 4 preguntas terminamos. Bueno, a los Carlos quedamos y podemos hacer, los Carlos podemos quedar y hacer un asado, ¿no? Un asado y discutimos las cosas como Dios manda. Eso está hecho para cuando vayas allá. Pero no, que las preguntas... Yo tampoco tengo pregunta, no hay problema, no. No, bueno, pero sí que hagan pregunta o un comentario no tan largo y así podemos disfrutar de la respuesta de Antoni, que siempre enriquece el diálogo. Ahora sería Carlos Apestegui. Bueno, surgió el tema de las vacunas y la desproporción en la distribución, ¿no? El tema del nacionalismo de las vacunas y demás. Hay países ricos que postulan, sin ponerse colorados, que el derecho primero es de sus habitantes y que después veremos. Eso en una situación como la de esta pandemia, donde todo el mundo está afectado y además la salud del mundo en general también influirá sobre la salud de los países con más recursos. ¿Cómo lo ves? ¿Hasta dónde el derecho de un país está en defender el acceso a las vacunas a su población en desmedro de el de los países más pobres? Bueno, es una respuesta fácil, una pregunta. El diagnóstico es exacto, tal y cual como usted lo ha planteado, pero me parece además de que me parece contraproducente, porque la solución tiene que ser global.
me parece un sinsentido. Es decir, el hecho de que me prioricen a mí, que a una persona que tenga 70 años, porque sea en Marruecos y que sea mi vecino, no tiene ningún tipo de sentido ni de lógica. Si vamos a poner a privar el derecho, si prima el derecho a la vida, prima el derecho a la vida de todos, ¿verdad? Primará el derecho a la vida de mi vecino de 70 años. No el mío, que tengo 46 y estoy hecho un toro, ¿verdad? Con lo cual, la respuesta me parece, desde un punto de vista humano, que las personas que están en España o están en la Argentina, sean peruanas, bolivianas o argentinas, el hecho, a ver, la nacionalidad, el pasaporte, la ciudadanía, por eso decía yo que Dmitry Koshenov, el apartheid de las ciudadanías, y que se utiliza el concepto de ciudadanía para hacer apartheid. Por eso lo decía yo en una de las diapositivas. Justamente eso es lo que hay que atacar. Exactamente eso. Es decir, una persona que viva, que esté aquí. Yo soy profesor en Israel, no soy ciudadano de Israel y me han ofrecido la vacuna. Bueno, ahora le tocaría a Carlos Fink, que dijo que pasa, me parece. ¿Qué pasas, Carlos? Carlos Fink, Sí, ¿pasas? no, yo estaba anotado al principio. Ricardo Senkerman, que apuntaste ahí una pregunta, mejor que la hagas, o un comentario. Bueno, gracias. Sí, más que una pregunta era un comentario. Sí. Presento rápidamente, yo también soy médico, cardiólogo, simplemente eso. Y a mí me parece que, como escribí en el chat, la pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Eso depende de cuál es el fin y cuáles son los medios. Si realmente, para salvar vidas, como puse en el chat, tenemos que dejar por un tiempo de ir al cine, por un tiempo de hacer fiestas o por un tiempo de viajar, ¿de qué estamos hablando? Entonces, con ese criterio, si no vamos a coartar ninguna libertad, yo tengo derecho a comprarme un auto deportivo y por la autopista a 250 kilómetros por hora, porque yo tengo derecho a hacerlo, no importa si se muere alguien. Entonces, para mí es un debate que está en clara la situación, que todo depende del fin y los medios. Pero tiene usted razón, pero justifícalo. Explíquele a la población qué pasa, cuánto va a durar, por qué lo hace, qué medidas se está tomando. Justifícalo. Diga, oiga, esto de entrada no tenemos. Hay veces que hay que decir medias verdades, yo lo entiendo. No podemos decir a la población de Argentina, oiga, van a estar ustedes encerrados 4 meses porque no tenemos ni puta idea de qué pasa en la pandemia. No sabemos nada. Esto no se puede hacer, obviamente. Pero sí, justifíquelo en el sentido, una cosa tan justificable y tan elemental como la que usted está diciendo, es más fácil de justificar, y actúe con proporcionalidad. Simplemente lo que digo es eso, transparencia. Pero por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, ante algo tan novedoso como lo que está ocurriendo ahora, la ciencia no tiene verdades absolutas. Bueno, nunca las tiene las verdades absolutas, pero al menos ahora. Entonces, en cuanto parece que tomando alguna medida podemos salvar muchas vidas, bueno, caramba, tomémoslas. Y después vemos que no. Pero dígalo como usted me lo está diciendo, que vaya un médico con su traje blanco y diga, no hay verdades absolutas, pero hay que tomar estas medidas para salvar vidas humanas. Totalmente. Lo que no hay que hacer es infantilizar a nuestras poblaciones, porque a veces los discursos políticos de izquierdas y de derechas tratan como niños, nos infantilizan, nos hacen estúpidos. Oiga, transparencia clara, y las personas lo van a entender. Parece mentira, pero lo van a entender. Eso es lo que yo creo, vaya. No es tan seguro, no me acuerdo quién hace poco, un comunicador, hace poco dijo que cuando desde los medios de comunicación se larga un mensaje, para que el mensaje sea comprendido, hay que hacer de cuenta que el que está escuchando es un niño de 10 años. Sí, hay maneras, hay muchas maneras. Hay muchísimas maneras de comunicar. Y hay personas que se dedican que son comunicadores. Vaya, estoy hablando con Argentina. Ustedes venden heladeras en el Polo Norte. Coño, no me digan que no pueden comunicar. que no pueden comunicar. Que hay que limitar según qué libertades, por favor. Bueno, no, queda Ana María y yo entonces me voy a apuntar porque no nos hemos comido los 10 minutos. Ana María.
Sí, hola, buenas noches. Hola, Hola. Antoni, Sí, que buenas ya nos noches. conocemos. No, yo solamente planteé aquí una pregunta en el chat. Si en esta situación de pandemia debe prevalecer mi derecho a la libertad frente a la salud de todos. Y pregunto si esto no es un pensamiento liberal, porque últimamente Sí, estoy sí. descubriendo que muchos de mis amigos de izquierda tienen planteamientos liberales cuando reivindican su derecho a la libertad. No puedo salir a la calle, no puedo ir al cine, no puedo, me coartan aquí, me coartan allá. Y la verdad, Sí, yo no lo entiendo porque estamos frente a una situación grave. Y eso creo que la gente todavía no lo ha entendido. Y se deben tomar medidas. Y cuando tú dices que aquí en España se cortaron derechos, me gustaría saber qué derecho tú hubieras cambiado. Al comienzo de la pandemia, cuando nadie sabía nada, ¿qué es lo que estuvo mal y cómo se debería haber hecho? A ver, primero, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Para mí no hay ningún tipo de duda, ¿eh? Es decir, que hay que limitar los derechos para salvar vidas humanas me parece de perogrullo. Lo que insisto, la manera, la proporcionalidad, la explicación, es lo que a mí me parece que es importante. En cuanto a qué derechos cambiaría yo, en cuanto a limitaciones de derechos, más transparencia, y los chicos fuera de la televisión, por favor. Perdón que no te he oído bien. Los militares, los milicos que se vayan a Bueno, su casa. sí, No, bueno, no, eso salieron no, al no, principio y después se no. dieron cuenta que era un error. No, Y un eso error, pero coño, pero es que, por favor, que tenemos a 120.000 personas en cunetas en España. Después de Camboya es el país del no sé, mundo estamos con de más personas. acuerdo, Antonio, en eso no. Entonces, es que es una cosa insultante en una democracia. Y Bueno, luego, una transparencia, como somos un Estado descentralizado, una transparencia entre las relaciones que existen entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Estas competiciones entre comunidades autónomas, estos debates entre el gobierno y el Estado de Cataluña, por ejemplo, y esto sobra. Tú puedes ser independentista, pero hay un concepto de prioridades. Estamos en una pandemia. Ya haremos la independencia. ¿No? Que digo yo, vaya, no sé. Pero tú dices bueno, que no debería estar, perdón, ¿debería estar centralizado o no? ¿O habría que tener más, las autonomías, tener Yo lo más que digo es que competencias? debe de ser no únicamente las autonomías o el Estado, que mientras más participantes más difícil es, obviamente, o la Unión Europea. Lo que yo insisto, debe de ser una reacción meditada, consensuada, deliberada y explicada de manera transparente a los ciudadanos. ¿Quiénes son los actores? Pues yo no lo sé, la verdad. ¿No? Si resulta que Galicia está tomando medidas que son mucho mejores y mucho más eficaces, como es el caso que Cataluña o que el gobierno de España, coño, hablemos con el gallego, aunque su presidente sea una persona de derechas o del Partido Popular. Digo yo, no sé, vaya. Hay que priorizar lo que hay que priorizar en momentos excepcionales. Gracias. Nada, por favor. No, yo tengo solo dos comentarios. Uno, que lo aprendimos en el seminario, Antoni, que era, primero, que esto lo defendía CISEC, no engañar y medir, digamos, tratar de determinar la eficacia de las medidas, no tomar medidas porque sí, sino que sean eficaces. Si no lo sabes, busca de medirlas. Y yo creo que a veces eso no se hizo bien. Eso es un punto. Y lo que tú dices, la proporcionalidad, la transparencia, bueno, todo eso. Pero bueno, yo quería ir a un punto que es Agamben, que quedó ahí como solito. Entonces, Claudio pregunta ahí si luego de un año sigue pensando defendiendo su postura, y yo mi comentario es, Agamben es un poco como Foucault, critica muy bien, critica, digamos, los gobiernos como que quieren imponer un estado de excepción, pero no propone, bueno, que yo sepa, no propone medidas en contra de la pandemia. Si resulta que su diagnóstico era que esto es una gripecilla, pues se equivocó. Y entonces se pone del lado de Bolsonaro o de
de los negativos. Con Agamben, ¿eh? Él ciertamente es un diagnóstico que muchas personas en ese momento, y más como estaban tomándose las decisiones y por la falta de transparencia, por la falta de confianza en el gobierno en Italia, etcétera, etcétera, él hace un diagnóstico que algunas de las cosas le han dado la razón, tal y como han pasado las cosas. Un filósofo no tiene por qué dar la solución, se supone, ¿verdad? Puede limitarse a diagnosticar cuál es el problema. ¿Qué es más cómodo? Pues sí, pero no todos seguimos las notas de Hegel, ¿eh? Sabemos que hay un problema, lo localizamos, sabemos que hay un problema, luego lo localizamos, buscamos una solución y lo aplicamos. Esto es lo que decía que había que hacer Hegel, pero no todos somos Hegel, ¿eh? Entonces, Agamben lo que hace es localiza el problema, sabe que hay un problema y lo diagnostica. Y me parece bien que siempre haya esta voz crítica. Sí. Agamben es una persona muy de izquierdas. Vuelvo a repetir que se va de Estados Unidos cuando George Bush Jr. Hace las barbaridades en Irak y dice, él no tolera vivir en un país de fascistas. Coge y se vuelve a Italia. No hay que equivocar aquí, no podemos pensar que como es una persona que muchas ideas libertarias que están en relación con lo que dice Ana María, el pensamiento por muy de izquierdas que seas, que diga, no, yo tengo derecho, estos son pensamientos libertarios. Esto es Robert Nozick, ultraliberalismo. Ya puedes ponerte tú la etiqueta que tú quieras. Pero bueno. Vale. Yo creo que hemos llegado al final. Yo no tengo más que agradecerte todo lo que nos has enriquecido y me gustaría que Claudio, Juancho, Carlos o alguno, Carlos, quien sea, digan algo para cerrar y ya está. Bueno, te agradecemos mucho. Anthony. No, Antoni. Bueno, Antoni. Tengo problemas con los... bueno, Antoni, te agradecemos muchísimo porque es importante, a pesar de vivir momentos trágicos o momentos de incertidumbre, ponerse a reflexionar. Y ayudados por alguien que ha reflexionado, que ha estudiado la situación y que nos permite seguir pensando después de esta reunión. La filosofía no son datos duros, los médicos nos manejamos mucho con datos duros en muchas ocasiones, no siempre, y nos cuesta a veces entrar en un pensamiento diferente, entrar con otro chip. Pero bueno, nos has ayudado a eso y te lo agradecemos muchísimo. Se puede estar a favor o en contra intuitivamente, a lo mejor, de algunas de las cosas que has planteado, pero nos ha enriquecido muchísimo y te agradecemos mucho tu predisposición. Sí, yo generalmente pienso en triángulos y me parece que acá se habló de política, de que tiene que ver con las discusiones de los recursos, la vida, etcétera, de las cuestiones legales, la libertad de control, del derecho internacional, y creo que la filosofía sería la tercera pata porque es la que nos debería ayudar también a pensar cómo salir hacia adelante, hacia el futuro. Pensando en el adelante hacia el futuro, les digo que la semana que viene está planteado un tema que es el long COVID, volvemos a hablar de un poco de medicina, pero bueno, yo quiero agradecer a Antonín y muchas gracias, la verdad que pido un aplauso. Me podéis llamar Antonio, no hay problema. Antonio. Rompiendo la lengua, me decís Antonio ya. El placer ha sido mío, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.